de este podcast. Se volvió viral en las últimas horas un video que muestra la venta de un meteorito del Chaco. Me asusté yo con eso. Claro, estaban todos asustados, Sí. Dijeron, ¿qué pasó? Están vendiendo los meteoritos, eso está prohibido. Pero no, en realidad se trata de la emisión de un programa por History Channel, se llama El Precio de la Historia, un programa súper Sí, muy conocido a nivel conocido. mundial. Y ese programa se había emitido en el año 2020, en abril del año 2020. Pero bueno, sale a la luz, volvieron a emitir ese capítulo y salió a la luz justamente la venta de este meteorito que sería de Campo del Cielo de la provincia del Chaco. $7.000 habrían pagado por este meteorito. Sin embargo, hay un programa en la provincia del Chaco que en el año 2024 tuvo su primer gran éxito, denominado Vuelta a Casa, con la devolución de 2 cuerpos celestes de 1.300 kilos y 600 kilos que regresaron a la provincia del Chaco desde la provincia de Entre Ríos. Y de este tema vamos a dialogar con el señor Federico Valdés, subsecretario de Modernización. Federico, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Diana? Hola, Esteban, buen día, ¿cómo están? Pero muy bien, aquí estamos. Bueno, consultarle respecto de, primero, este programa denominado Vuelta a Casa, que yo decía, tuvo su primer éxito en el 2024, pero lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Sí, en realidad, corregir una cosita nomás, no es que hay un programa formal, sería, de los meteoritos. Nosotros Claro. estamos trabajando en este tema. Se le puso en su momento el Vuelta a Casa con turismo y con cultura, que se trabajó, se hizo el recorrido de los meteoritos. Nosotros con el actual coordinador de gabinete, Lidio Gutiérrez, en el año 2017, nosotros empezamos un camino de protección de nuestro patrimonio cultural, que fue con el primer caso que hicimos una acción colectiva por el Ingenio Las Palmas, que logramos una sentencia también positiva. Se trabajó después con el Instituto de Cultura un plan de revalorización del ingenio, y se pudo recuperar y que no se siga perdiendo lo que era el ingenio de Las Palmas. Y a la par iniciamos una acción que contra Entre Ríos, sería contra la provincia de Entre Ríos, basados en tema, hicimos una investigación con otro patrimonio cultural de la provincia, que son los meteoritos y que tienen un significado muy importante, tiene un valor científico, educativo y simbólico muy trascendente en nuestro territorio. Elegimos los meteoritos, porque Lidio también tenía antecedentes en esto, en protegerlos del gancedo. Y bueno, de esa investigación surgió, encontramos estos 2 que estaban en el Museo Antonio Serrano en Paraná, que habían sido producto de un tráfico, de un secuestro que hicieron en Ceibas, en la localidad de Ceibas, y iniciamos un reclamo patrimonial, de patrimonial en el sentido de patrimonio cultural, contra la provincia de Entre Ríos. Tuvimos que adaptar porque no existía ningún reclamo, antecedentes jurisprudenciales de un reclamo de una provincia a otra. Sí, los convenios de UNESCO, en base a la convención del 70, sí existían entre países reclamos de patrimonios culturales, pero nosotros, decíamos que esos meteoritos tendrían que estar aquí, no deberían, aunque sean parte de un procedimiento en la localidad de Ceibas, no deberían quedar en el Museo Antonio Serrano de Paraná. Y aplicamos lo que nos preguntábamos era, aplicamos un ejemplo que lo mostramos en la causa, si los niños de Yuyayaco, que se hicieron en el Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta, son robados y son aquí secuestrados en el Puente General Belgrano, no pueden quedar en un museo en algún museo de la provincia o en algún museo de Resistencia. Al otro día vamos a tener al gobernador de Salta reclamando que vuelvan a Salta. Claro. Entonces, aplicando estos razonamientos, fue un poco que estructuramos una acción basados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, basados en las normas nacionales. Nosotros tenemos la ley, la 25.197, que es la de bienes culturales, y lo importante es que los meteoritos en el 2007, que fue una reforma a través de la 26.306, se incorporaron a ese listado en el artículo 2 de la ley 25.197. Antes no eran considerados bienes culturales a nivel nacional. Teníamos sí una norma que declaraba patrimonio de los meteoritos en la provincia del año 90, que fue cuando nos quisieron robar el meteorito Chaco. Los diputados sacaron una norma con las herramientas y competencias propias de la provincia, declararlo de utilidad pública, pero a nivel nacional
no existía, entonces si eran secuestrados en aduana o en otros sectores, no teníamos esa declaración de bien cultural. Eso fue un avance, y eso permite, al ser declarado bien cultural, que además los meteoritos tengan la protección de la Convención de la UNESCO de 1970 y del Convenio UNIDROIT sobre bienes robados y exportados ilícitamente, que es del año 95. En base a estas normas que yo te digo, más otras más que analizábamos nosotros, que por qué tienen que estar acá y no en otro lugar, citamos en ese momento en la acción la Carta a la Burra, que vino a aportar una guía de conservación en cuanto a la significación del lugar, y decíamos que Pigüeno Naxá, nuestro parque en la zona Campo del Cielo, que además la provincia había hecho una inversión muy grande, lo planteamos en ese momento en generar un museo, un registro, se está trabajando muy bien ahí, lo planteamos que tenía que estar ahí, y después planteamos con la declaración también de Foz de Iguazú, que es el 2008, o sea, ICOMOS, que con los presidentes de ICOMOS trabajaron este tema de la interacción entre los componentes materiales e inmateriales con el territorio, sería, ¿no? Y el factor humano. En base a esta normativa fue la acción que iniciamos. Nos tuvimos en su momento reuniones con el fiscal de Estado de Entre Ríos, y la verdad que con el cambio de gobierno nos llegamos a una sentencia en esa, porque con los cambios de gobierno se pudo acordar, entendió el gobernador de Entre Ríos y el planteo del que venía haciendo el Chaco, y con la colaboración de Frigerio y el pedido que le había hecho Leandro Esdero, nuestro gobernador, se pudo traerlos a esos 2 meteoritos. Pero básicamente el objetivo nuestro era marcar un camino de protección, es decir, si nosotros Totalmente. no vemos los meteoritos como... Es importante para nosotros, pues me pareció bien que se viralice. Yo sabía que era algo viejo, que era algo... nosotros ya hemos usado este caso en otras exposiciones cuando planteamos el tema de patrimonio cultural. Pero además la gente... No, claro, y además eso, ¿no, Federico? Cuando genera que la gente se indigna ante este tipo de situaciones, bueno, es porque estamos poniendo en valor lo que es nuestro. Ahora quería consultarte si existen registros, si tienen ustedes registros de rastrear meteoritos que sean de la provincia del Chaco, que se encuentren por allí en otras provincias. Mira, nosotros... lo que está positivo, o sea, la Asociación de Astronomía del Chaco, que viene trabajando muy bien con esto, ellos hicieron un registro de los meteoritos que están allí, los midieron, están pesados, están todo esto, y esto nos permitió, por ejemplo, que cuando fueron secuestrados en aduana, en Chile, eso fue el año pasado, 2 piezas meteóricas que eran las que habían robado, si se acuerdan, habían entrado al parque, sí, y robaron meteoritos. Bueno, esas 2 piezas las pudimos identificar porque estaba el registro de los meteoritos. Es decir, las medidas que recomiendan los tratados internacionales de hacer inventario, hacer una certificación, o sea, trabajar en eso, nos permitió a nosotros poder identificar esos meteoritos y comparar, y el doctor Luis Gutiérrez hizo la denuncia en la Fiscalía, Juzgado Federal de Saspeña, y entonces está tramitando el oficio con la embajada para que esos 2 meteoritos que están allí en Chile puedan volver. Pero ya hicimos un zoom con ellos y están retenidos, serían. Después tenemos en Chile, entonces. Otros estamos tramitando, sí. Después tenemos otros que estamos tramitando en el CGMAR, que eran algunas piezas que fueron producto de secuestro en Zárate. Y después estamos en contacto con el juez federal de Formosa. El fiscal de Estado de la provincia está trabajando muy bien también con los meteoritos, está siguiendo este tema de la protección. Y bueno, y después lo que hay que analizar en cada caso concreto. Hay que analizar, o sea, si la tenencia fue robado de una excavación ilícita o fue una excavación lícita y fue conservado ilícitamente. O sea, cada caso hay que ir analizándolo, porque antes que exista esta legislación, estoy hablando de los primeras, en 1969 aproximadamente, se empezaron a hacer las primeras estudios que vino William Casey de la NASA, y después volvió 30 años después. Al no tener normativa, eran entregados por los que los descubrían con fines científicos. También estaba el tráfico ilícito, ¿no? Y el robo de meteoritos. Entonces tenemos el taco o las víboras que han sido entregados a Alemania. El taco fue cortado en 3 partes, y está una en el Smithsoniano de Washington y otra está en el Galileo Galilei Planetario. El meteorito de las víboras, si no me equivoco, está en el Galileo Galilei también. Y uno encuentra en distintos museos del mundo, también va encontrando piezas meteóricas correspondientes a campos del cielo. Entonces, una de las cosas que hicimos el año pasado con Livio, que junto al CFI, a Interpol y a los juzgados federales, trabajamos el tema de la capacitación de las fuerzas que están en frontera, que están en territorio, de
cómo actuar y cómo obrar frente a una detección de un tráfico ilícito de un bien cultural. Eso lo hicimos aquí en la Casa de las Culturas, porque la formación de las fuerzas y después de que se apliquen las sanciones, además del inventario, la educación tiene que ir acompañando también estos procesos. Totalmente. Federico, de paso, nos sirve esto para invitarlos a todos a que conozcan Campo del Cielo, que es una maravilla que tenemos aquí en la provincia del Chaco, y que, ¿por qué no?, en esta oportunidad, en este receso de invierno, sería una gran aventura para la familia. Sin duda, yo lo conocí a través de ellos, yo no lo conocía, cuando empezamos el trabajo con Livio, obviamente me llevó a conocer. La verdad que es algo muy lindo, es un museo que se hizo donde uno puede recrear, mirar los videos, recrear los meteoritos en los cráteres, es decir, en el lugar de sitio donde tienen que estar. Estamos trabajando ahora también, vamos a trabajar el tema de cartelería, es algo para visitar, es un evento, por eso te decía que me gustó que se viralice, porque uno no cuida lo que no conoce, lo que no valora. Entonces, que la gente esté realmente preocupada significa que, bueno, se empezó a valorar, se empezó a prestar atención a estas cosas, y eso nos va a permitir seguir con este proceso de cuidado. Es un fenómeno que fue único en el mundo. Tenemos el segundo y el tercer meteorito más grande del mundo, o sea, es algo que el Chaco lo puede aprovechar como para el turismo, para el desarrollo, para fines científicos. Creo que tenemos un evento que tenemos que empezar a valorarlo, conocerlo primero y ir a visitar Gancedo y a visitar Campo del Cielo, y luego, bueno, ver cómo se aplica para el desarrollo, ¿no? Federico, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable. No, a ustedes, gracias. El señor Federico Valdés dialogando con nosotros, subsecretario de Modernización, a raíz de la viralización de la venta de un meteorito en un programa de History Channel, que se volvió viral después de un hecho que había ocurrido hace 5 años atrás. Está bueno que se vuelva viral porque genera conciencia, ¿no? Sí, Como totalmente, decían. totalmente. Y Campo del Cielo, la Reserva Natural y Cultural, está ubicada a 12 kilómetros de Gancedo, son 350 kilómetros desde Resistencia aproximadamente. Hay un centro de interpretación en Campo del Cielo, en donde uno puede disfrutar y observar, admirar estas maravillas de un fenómeno que ocurrió hace muchísimos años atrás. Hay en exhibición 300 meteoritos, además de esquemas y dispositivos interactivos que le permiten a todas las personas que visitan el lugar conocer justamente la historia de lo que ocurrió en este lugar. Y el museo y todo lo que se ha creado allí del Centro de Investigación en Campo del Cielo es maravilloso, así que aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo a este viaje, verdaderamente vale la pena porque es increíble Campo del Cielo. Buenísimo. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. Conectados siempre.